Amén, amén, amén. Bueno, buenos días a todos, buenos días. Que Dios les bendiga en esta mañana. Damos una bienvenida a todos que están presentes, a los que nos están viendo. En vivo al igual, bienvenidos. Y vamos a ir directamente al punto en esta mañana, para redimir el tiempo un poco. Estaremos hablando esta mañana, la semana pasada hablamos de las esposas, el rol de las esposas en el matrimonio. Y esta mañana nos toca a nosotros, los esposos. O sea que preparemos nuestros corazones para que Dios nos enseñe y nos siga mostrando cuál es el rol nuestro en nuestro matrimonio como maridos, como esposos. Pero quisiera antes de eso ir directamente a la palabra, a ver lo que dice Efesios capítulo 5, del 25 al 33. Estaremos leyendo en esta mañana. Porque dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Amén. Es importante notar que en el idioma original Dios dirige 40 palabras a la esposa, en el contexto que estamos viendo en estos momentos. Y al esposo, 115 palabras, casi 3 veces más. Inclusive, si vemos estos versículos, son 12 versículos, 3 de ellos tienen que ver con la esposa a su marido, y 9 de ellos tienen que ver con el esposo a su esposa. Con eso entendemos que en el diseño divino de Dios para con el hogar, la familia cristiana, el hombre tiene una mayor responsabilidad y sacrificio para con su esposa. Amén. El hombre, dado por Dios, que se somete a la cabeza, quien es Cristo, Dios le ha dado una mayor responsabilidad para con su esposa. Y Dios dota y equipa al hombre para llevar tal carga. Estos versículos, hermanos, tienen innumerables aplicaciones prácticas para el matrimonio. Pero antes de aplicarlo, debemos entenderlo. No podemos correr sin antes caminar. El niño aprende a gatear, el niño se para, primero gatea, se para, da 2 pasitos, camina, después corre. Muchas veces nosotros queremos llegar a cosas prácticas corriendo sin antes gatear primero. El Señor es un Dios de orden,
Pero como yo dije antes, es importante el porqué y el saber por qué Dios se dirige al hombre en tan grande magnitud. Como dije la semana pasada, la esposa, amadas de Dios, benditas de Dios, piadosas, en relación con el esposo somos iguales. Somos iguales. Pero lo que tiene con la responsabilidad del matrimonio, hermanos amados, esposos, tenemos que entender que Dios ha puesto en nuestras vidas una gran responsabilidad dada por Dios. Pero como digo, entonces estos principios hay que entenderlos. Y para comenzar en esta mañana, quisiéramos ver por primer punto en esta mañana, así como hubo un mandato para la mujer. El mandato lo vemos la semana pasada que decía, en el versículo 22 decía, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Al igual para nosotros hay un mandato del Señor. El mandato es Efesios 5:25, como primer punto de esta mañana. Y dice aquí, comenzando, maridos, esto no es si tú quieres, si te cae bien tu esposa hoy o no te cae bien mañana. Por eso es que esto, hermanos, la Biblia es para el pueblo de Dios. No pretendamos que el mundo entienda esto. Todo lo que está escrito aquí, inspirado por Dios, es para la iglesia. Y este mandato es para aquellos que somos cristianos, regenerados de nuestros pecados en Cristo Jesús. Y a ellos, a estos, a mí, a usted como esposo, el mandato es: maridos, amad a vuestras mujeres. Importante que entendamos eso. Es increíble que en el versículo 22 a la mujer le dice, estén sujetas. Pero aquí cambia el tono. Aquí cambia totalmente lo que Dios quiere decir. Porque Dios dice aquí, amad a vuestras mujeres. En toda la sección dirigida a los esposos que acabamos de leer, encontramos la palabra amor en 6 ocasiones. 25, 28 y 33. Este es el tema central de este párrafo. Este párrafo. Y esta mañana, si usted me lo permite, todos vamos a oír, pero mi dirección está para con los esposos. Oigamos bien, hermanos. Es interesante notar que Pablo no manda al hombre a gobernar a su esposa o a reclamar sujeción, como algunos han malinterpretado. Por falta del contexto correcto y discernimiento espiritual para poder entender lo que la palabra en verdad nos quiere enseñar como esposos. Pablo no dice que gobernemos nuestras esposas. Pablo dice, amad a vuestras esposas. Gran diferencia. Gran diferencia. Para aquellos jóvenes que se piensan casar en su futuro, oigan bien. Oigan bien. Los jóvenes hombres. Dios dice que no gobernemos a nuestras esposas, que no pretendamos que estén sujetas a nosotros, sino que nuestra labor y nuestra responsabilidad de Dios para con ellas es que las amemos. Amén. Amemos. El mandato de Dios es amar. Tenemos que entender esto, hermanos. Como esposos, es nuestra responsabilidad divina delante de un Dios que es santo, amar a nuestras esposas. Este amor es incondicional. Se basa en una decisión de quien lo da,
no es una emoción o en el merecimiento del receptor. ¿Qué digo? Pregunta, ¿somos merecedores de amor? No. ¿Quién de nosotros podrá decir que merecimos el amor de Cristo? Nadie. Nadie. Pero en gracia hemos recibido este amor. Amén. En gracia lo hemos recibido. El mandato es amar a nuestras esposas incondicionalmente, como incondicionalmente Cristo nos amó a nosotros. Amén. Cuando Cristo nos tomó como hijos, no dijo un pero. No hubo peros en el lenguaje de Cristo en su salvación para nuestras vidas. Al igual que nuestras esposas, no pueden haber peros. Así como Dios en Cristo nos ama incondicionalmente, hermanos amados, esposos, el deber y el mandato divino de Dios para con el hombre cristiano esposo es que incondicionalmente amemos a nuestras esposas. Amén. ¿Está claro eso hasta ahora? ¿Está claro? Porque la razón es que hemos recibido gracia y amor de Dios. Y entonces, si hemos recibido esa gracia y amor, entonces, ¿qué podemos dar a nuestras esposas? Si incondicionalmente hemos recibido su amor, al igual como esposos, tenemos que incondicionalmente dar ese amor. Pero no es, como digo, un querer, es un mandato divino. A la mujer se le llama que se sujete a su marido. Y al esposo se le manda que ame a su mujer. Gran diferencia. Hermanos, si nosotros nos sometemos a la cabeza, ¿quién es Cristo? Y amamos a nuestra mujer como ese mandato dice que hagamos, entonces nuestra mujer no va a tener problema en sujetarse a nuestras vidas. No hay problema con eso. El problema es cuando queremos que ellas hagan algo en nuestra vida, en el Señor, es totalmente diferente. No puede ser así. Como digo, ese es el mandato. Como primer punto, es el, y cada vez aquí, mandato. Segundo punto, para entender, entonces tenemos que ver, si hay un mandato, tiene que haber ¿qué? Un modelo. Amén. Porque Dios obra siempre de esa manera. No nos deja en incógnitas. Amén. Nos muestra un patrón. ¿Ok? Nos muestra, es como en tu trabajo. Cuando tú recibes a alguien que trabaje contigo, le tienes que mostrar lo que tiene que hacer. La persona no le puede decir, bueno, haga esto y tú te vas. Igualmente en el Señor, en su gran amor, nos enseña. Y el modelo no fue Pablo, el modelo es Cristo. Somos mandados a amar a nuestras esposas porque Cristo modela eso para con su iglesia. El modelo lo vemos igual en Efesios 5:25, porque dice también ahí, así como Cristo ¿qué? Amó a la iglesia. El modelo del esposo en Cristo es Cristo porque Él murió en la cruz. Sabemos y estamos seguros que ningún ser humano tiene la capacidad para amar con plenitud y perfección divina. Cuando tú te enamoras de tu amigo, y estás enamorado y es fácil decir I love you. Esa es la palabra más fácil que sale de la boca del hombre. I love you. Pero cuando pasa algo, es difícil decir I love you.
el hombre, cuando el hombre y el pecado entró en el hombre, fue una de las consecuencias es que el hombre dejó de saber cómo amar. Por eso dice que el ejemplo, el modelo es Cristo, hermanos. Cristo que amó a la iglesia y se entregó por ella. Como Cristo amó a su iglesia siempre, la va a amar siempre, al igual somos llamados nosotros como esposos a amar a nuestras esposas siempre. Siempre. Dios no te ha dado dos esposas. Dios te ha dado una esposa. Una esposa. Tu esposo no es una equivocación, es una bendición. Amén. Ahora, sin embargo, aunque no sabemos amar, como cristianos, como esposos que hemos sido redimidos, en la unción de su Espíritu nos da la naturaleza de Cristo mismo. Y ¿qué? Se posee, se adueña de nuestras vidas. Y Dios, solamente Dios, da la provisión a los esposos para que amemos a nuestras esposas con la medida del amor de Cristo, hermanos. Este amor que Dios dice que amemos no es un amor pasajero, es un amor para siempre. Para siempre. Y como digo, Dios nos da las herramientas. Y para poder entender el contexto de Efesios 5:25 al 33, Pablo escribe algo que tenemos que entender. Pablo nos exhorta y nos anima con una versión aquí en Efesios, que nos dice, tú no eres capaz. Tú no eres capaz. El matrimonio no es algo fácil. No es algo fácil. Imagínense, tú naciste en un país y posiblemente en otro país, diferentes familias, diferentes costumbres, diferentes maneras de vivir la vida. Y en la providencia de Dios, Dios los une a nosotros dos y tiene que derrumbar tantas cosas de cada uno para que Dios tenga el éxito. Porque Dios es el que tiene el éxito en el matrimonio. Dios es la victoria. Eso es increíble. Que podamos entender esa providencia de Dios para con nuestras vidas. Cómo Dios nos une. Como tú no sabías a los 10 años, 12 años, quién iba a ser tu esposo. Ni yo sabía quién iba a ser mi esposa. Y en esa providencia divina de Dios, Dios nos une de una forma tan especial. Pero sabemos que no podemos amar, sabemos que no podemos, que solo no podemos hacer nada. Entonces Pablo escribe esto. Efesios 5, 17, 18 nos dice. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, clave, la herramienta eficaz de Dios, lo único que nos puede ayudar a que nosotros podamos amar como Dios manda. Sed llenos, ¿de qué? Del Espíritu Santo. La única manera que podemos aprender a amar a nuestras esposas como Dios quiere que las amemos es si como esposos estamos siendo llenos del Espíritu Santo del Señor. Amén. Es lo único. Bueno, solamente un esposo lleno del Espíritu Santo
está en capacidad de amar a su esposa con la misma clase de amor que Jesús tiene por la iglesia. Si somos llenos de ese espíritu, entonces nos va a enseñar cómo amarlas a ellas. Porque no sabemos amar. Y el ejemplo son 2 niños. 2 hermanitos. Yo tengo, por la gracia del Señor, tenemos 6 nietos. Y hay 2 hermanitos entre ellos. Uno se llama Noah y otro se llama Caleb. Y se aman. Y se aman. Yo sé que se aman. Pero cuando uno de ellos coge un juguete que es del otro, ya la cosa cambia. No se aman tanto. Ese es el hombre, hermanos. En Cristo, siendo llenos de su Espíritu, somos capacitados a amar a nuestras esposas como Dios quiere que las amemos. Tercer punto. Ahora, si el llamado es amar, el mandato es amar, y el modelo es Cristo, que dice que amó a la iglesia y se entregó por ella, entonces hay características de este amor que como esposos tenemos que entender. Hay características, hermanos. Este amor no es el gooey love que ustedes conocen. Cuando los pajaritos salen por la tarde y todos los pajaritos, las estrellitas y eso, y I love you, I love you, I love you. No, es más que eso. Ese amor de los pajaritos y las estrellitas, eso se acaba pronto. Muy rápido se acaba eso. Este amor es diferente. Lo primero de este amor es diferente porque el amor del esposo cristiano debe imitar el amor de Cristo por la iglesia. Así como Cristo ama a la iglesia, el esposo debe amar a la esposa. Amén. Y el primer punto de este punto, estamos en el tercero como subpunto. Primero es que el amor del esposo debe ser sacrificial. Sacrificial. Efesios 5:25, volvemos ahí. Porque dice, y se dio y se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por ella. El modelo, Cristo, amén. Hermanos, Cristo amó a la iglesia hasta el grado de sacrificar su vida por ella. Y vino a ser el ejemplo de todos los esposos cristianos. Un esposo, el cual su corazón modela a Cristo, es amoroso y está dispuesto a sacrificar su vida por su esposa. Amén. Tiempo de evaluación para nosotros los esposos. Es bueno que nos miremos hacia adentro. Porque nosotros vamos a dar testimonio de nosotros, de si en verdad somos esa clase de esposos. Un esposo amoroso que modela a Cristo está dispuesto a dar su vida en sacrificio por su esposa. Amén. De hecho, estará dispuesto a hacer ese sacrificio menores por ella y si aún es necesario, pone a un lado sus propios gustos. Sus propios gustos. Está teniendo de sentarse con su esposa a ver una película y usted se sienta ahí y dice, amor, ¿qué quieres ver tú? Y te dice, lo que tú quieras. Esta, no, esa no me gusta. Ok. Esta, tampoco me gusta esa. Esta, tampoco me gusta esa. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tú quieres ver? Ah, ok. Ella ya sabía lo que quería ver desde el principio. Entonces uno cede aún eso. Tú quieres ver la película de acción, de esto, tantas cosas. Y ella te coge un chick flick. Esa película de amor. Vamos a verla entonces.
Tú crees que eso no tiene sentido, pero tiene sentido. Para ellas tiene sentido. Donde tus gustos son puestos a un lado. Tus deseos, tus opiniones, tus preferencias y tu bienestar es agradarla y satisfacer sus necesidades. Ese es un amor sacrificial. El esposo que ama a su esposa solamente a causa de su atractivo físico, temperamento agradable, no ama como Cristo ama a la iglesia. Si tú amas a tu esposa porque luce bien y porque le dice lo que quieres decirle y no te dice nada, tú lo estás amando como Cristo ama a la iglesia. Eso no es el amor de Dios. El esposo que ama a su esposa por lo que ella pueda darle, ama como el mundo ama. Y no como Cristo. Segundo, el amor del esposo debe ser purificador. Efesios 5, 26 al 27 dice, ¿para qué? Santificarla. Habiéndola ¿qué? Purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela ¿qué? A sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este amor de Dios solamente quiere que amemos mayormente a nuestras esposas. Amén. Responsabilidad, hermanos. Responsabilidad de nosotros como esposos. A la esposa no le dicen que hagan eso. Es a nosotros. Se esforzará en protegerla de la contaminación del mundo y en proteger su santidad, virtud y pureza. Esa es la labor del esposo. Porque dice aquí de nuevo, para santificarla. Ahora, hay que entender, el marido no tiene la capacidad o facultad de limpiar a una esposa como lo hizo Cristo por la iglesia. El esposo no puede lavar los pecados, ¿ok? Porque esa obra es de Cristo nomás. Sin embargo, el esposo puede compartir la palabra de Dios con ella. Animarla en su servicio a Dios. Orar por su crecimiento espiritual y la santificación de su vida, colaborando fervientemente en este proceso. Las herramientas que Dios nos da a nosotros como esposos para esta clase de amor se basa en ¿qué? La oración y la palabra del Señor. Atención, esposos. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por tu esposa? En esta forma. ¿Cuándo fue la última vez que oramos por nuestra esposa? En esta forma. ¿Cuándo fue la última vez? El esposo que ama a su esposa procura diligentemente llamar a su esposa donde se enseña la palabra diligentemente. Si tú vas a una iglesia donde la palabra de Dios no se está compartiendo de una manera sabia y sana, tu deber como esposo es salir de ahí inmediatamente con tu esposa.
Porque es lo que Dios te está diciendo que hagas. Porque es la palabra de Dios, y lo dice aquí, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A mí me maravilla y me da gran temor cuando en las casas de los hogares cristianos las esposas tienen la batuta de la palabra de Dios en relación sobre sus esposos. Y me temo que eso ocurre más de lo que creemos. Cuando la esposa es la que enseña, es la que ora, ¿qué pasa? Ese no es el llamado. Ahora, que oren sí, que los hijos, yes, que sean esos ayudantes con sus esposos, pero cuando la esposa está tomando el liderazgo de su iglesia, de un hogar, en estas dos formas, hay un problema gravísimo. Porque ese no es el diseño de Dios para con la esposa. Es de Dios para con el hombre. Porque aquí lo dijo, aquí lo dice, para santificarla. Hermano, nuestra responsabilidad como esposos es cuidar a nuestras esposas en cualquier situación de estas. Tenemos que tener cuidado, amén. Tercero, el amor del esposo debe ser preservador. Efesios 5, 28, 30 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hermanos, para que el amor de un esposo hacia su esposa sea semejante al amor de Cristo por su iglesia, debe caracterizarse por el cuidado afectuoso del esposo, de la esposa que recibe de su esposa, de la esposa que recibe de su esposo. El esposo, su deber es cuidarla y buscar su bienestar como si fuera el de él mismo. Oigamos bien, algo anda mal. Lo voy a decir otra vez. Algo anda mal si ella como esposa es considerada solo como cocinera, ama de casa, acompañante ocasional y compañera íntima. Y tristemente, muchos esposos creemos que esas son las esposas. Algo anda mal, porque eso no es lo que Dios dice que el esposo haga con su esposa. Hermanos, nuestras esposas son un gran tesoro. No hubo ninguna reacción de nosotros los esposos. Son un gran tesoro dado por Dios a nosotros. Y ellas tienen un propósito del esposo: ser amadas, atendidas, sustentadas y cuidadas. Sustentar a una esposa equivale a proveer para sus necesidades, a dar sin reservas todo lo que ayude a ella a crecer y madurar en el favor delante de Dios y de quienes la rodean. Cuidarla significa hacer uso del amor tierno y el afecto físico para brindarle calor, comodidad, protección y seguridad. ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste un abrazo en público a tu esposa? ¿O le cogiste la mano? ¿O le diste un beso en la mejilla? Delante del público, delante de la gente. Entonces tú me dices, no, es que yo soy así. No, hermano, sorry, tú no eres así.
Dios nos manda que seamos afectuosos con nuestras esposas. Que seamos amorosos con ellas en todo lugar. Y no me digas, no, es que a ella le da pena o ella no quiere. No. Las esposas las amamos y ese afecto físico, amoroso, tierno para con ellas es necesario. O si no, pregúnteles a ellas si es necesario o no. Pregúnteles a ellas. ¿Tú crees que lo que el hermano dijo ahí es verdad? ¿Tú necesitas de mi afecto físico? ¿Tú necesitas de que yo te coja la mano, te dé un abracito, un besito de vez en cuando? Que la gente vea que en verdad que tú eres mi esposo. Pregúntales a ella. ¿Y sabes qué le va a decir? Oh, sí. Y no lo hace lo suficiente. Tal como Cristo provee para con su iglesia, el esposo debe proveer para con su esposa y familia. Si el esposo entiende el principio que la esposa es parte de él, entonces no debe abusar ni maltratar físicamente o emocionalmente o espiritualmente a ella. No podemos, hermano. Y yo sé que fallamos, hermano. Yo soy el primero en línea, yo fallo constantemente en eso. Pero no podemos, según el mandato de Dios y según el modelo en Cristo, no podemos abusar ni maltratar física, emocional ni espiritualmente a nuestras esposas. Porque al hacerlo y abusamos de ella, sufriremos tal como ellas están sufriendo. ¿Sabe usted eso? No nos daremos cuenta en el principio, pero vamos a sufrir igualmente. Cuarto, el amor del esposo debe ser inquebrantable. Efesios 5, 31, 33 dice: porque esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete, sujétese a su marido. Hermanos, los principios que Dios estableció para el matrimonio de Adán y Eva continuaban en vigencia en los días de Pablo. ¿Y sabe una cosa? No han cambiado hoy tampoco. Son vigentes hoy día igual. Son vigentes, son hoy. Yo sé que el mundo te dice otras cosas diferentes. Pero lo que Dios estableció como matrimonio en Adán y Eva, hoy sigue igual. No ha cambiado ese diseño. Ambos cónyuges deben dejar a su padre y a su madre, emocionalmente, económicamente y físicamente. Esposas, cuando usted tiene una discusión con su esposo, no se va para la casa de los padres a discutir el problema con los papás. Quédese en su casa y arregle el problema con su esposo en su casa. Porque ustedes dos se van a unir, se van a arreglar el problema y sus padres van a tener sentimiento contra su esposo. Igualmente los esposos, cuando tienen un problema con la esposa, no digan nada a nadie. No se quejen de ella. Porque los de afuera no van a entender. Y va a quedar con ellos el resentimiento. Porque ellos no van a olvidar. O sea que emocionalmente te tienes que ¿qué? Apartar. Económicamente igual.
Tu costal es otro. Está con tu esposo. Ahí tú vas a tener que sufrir, aguantarte, trabajar. No, pero es que papi nos puede ayudar. No, papi no nos puede ayudar. Porque eso un día va a traer un problema también. Dios nos da lo suficiente para sostenerlos. No nos va a dejar solos. Igual físicamente. Hermanos, como dije, ambos cónyuges deben dejar a su padre y a su madre para unirse y adherirse el uno al otro en forma inseparable. ¿Sabía que la unión de esposos es inseparable delante de Dios? No nos podemos separar. Y la muerte es la única desilusión que Dios desea en el matrimonio. Es la única. Porque es lo que Dios ha diseñado para que nadie nos separe. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Hermanos, es tan importante amar a nuestras esposas como mandato y siguiendo el patrón del modelo de Cristo con su iglesia, que es la única relación en todo el universo donde de dos personas Dios hace uno. Wow. Y yo pensaba, pero ¿cómo ilustro eso? Entonces, con mi dedo, con este dedo, y no hago así, no hago así. ¿Ok? Esta unión no es así. Esta unión es así. Donde solamente hay una persona. Y como dije antes, tu esposa no es una equivocación. Es una bendición de Dios. Es un tesoro. ¿Cuánto no agradecemos a nuestras esposas? Yo agradezco a mi esposa. Al ser humano, ¿cuánto no agradecemos a nuestras esposas? ¿Cuántos? ¿Cuántos esposos no pueden decir eso a sus esposas? Y nosotros, en la gracia del Señor, podemos decir, estamos agradecidos por ellas. Que podemos ir a trabajar todos los días y a sostener nuestras familias sabiendo que ellas están en el temor de Jehová para con sus vidas. No nos preocupamos de que están en la afuera haciendo algo, chismoseando, que están perdiendo el tiempo. No estamos, sabemos que nuestras esposas están en su lugar, como Dios ha establecido. Qué lindo el Señor, amén. No todos podemos decir eso. Hermanos, esta relación está encima de cualquier otra relación humana. ¿Aló? ¿Aló? Nuestra relación en Cristo es la primera. Amén. El matrimonio, su esposa, esposos, toma preeminencia sobre cualquier otra persona en la tierra. Amén. Óigame bien. Está sobre sus padres, está sobre sus hijos, sobre sus abuelos, sus amigos, sus compañeros, todo. La esposa, después de Cristo, es el primer lugar que debe tomar en tu vida. ¿Estamos oyendo bien? ¿Estamos oyendo bien? Esposos. Cuando te llaman tus amigos y te dicen, vamos a un partido de fútbol. Y tu esposa te dice, amor, no me siento bien. Quédate conmigo. Ahí no hay discusión. Ahí no hay discusión. Tú te quedas con tu esposa. ¿Ok? Y eso en muchas otras cosas. Nuestras esposas merecen la preeminencia de nuestras vidas. Fallamos, sí. Tenemos que aprender tantas cosas, sí. Pero ellas están, Dios primero, esposa segundo. Y de ahí todo va para abajo. Todo va para abajo. Tristemente el diablo ha distorsionado esta relación por completo. Y quisiera terminar con un ejemplo.
hace muchos años, estábamos en un retiro matrimonial y se le hizo una pregunta al que estaba dando el retiro matrimonial y le dijeron, si yo estoy en un bote en medio del mar y tengo a mi hijo y a mi esposa y los dos se caen al agua, ¿quién tú salvas primero? Muchos dirían al hijo. Esa es la distorsión del mundo con el matrimonio. Él dijo, no, yo salvo a mi esposa primero. Pero primero la salvo, la seco, le cambio de ropa, que esté bien, y después me tiro por mi hijo. Sabía su preeminencia. Hermanos, así como el cuerpo de Cristo es indivisible, el diseño divino con el matrimonio es igual. No puede ser quebrantado. No puede ser quebrantado. Es inquebrantable el amor de Dios, del esposo para con su esposa. Conclusión. Dios ha puesto una gran responsabilidad delante de los esposos y al mismo tiempo nos da las herramientas para llevar a cabo su función dentro del hogar. Hermanos, no estamos solos. Amén. No estamos solos. Para poder amar a nuestras esposas y ser esta clase de amor, no estamos solos. Amén. Hay victoria en el Señor. Un hombre que ha sido alcanzado por la gracia y el amor de Jesucristo tiene el poder para caminar en obediencia a la palabra de Dios, teniendo al Espíritu Santo y llevar a cabo ese rol que ha recibido de su Señor. Cristo amó a la iglesia y se entregó sacrificialmente por ella, de manera que todo esposo que ha creído en Él puede amar a su esposa, fortaleciéndose en el poder del Evangelio. En esto hay poder. El mundo nos dice que no seamos esta clase de esposos. Dios dice que sí podemos ser esta clase de esposos. Una mujer que sea amada de esa manera no tendrá mayor problema en someterse a su esposo. Si nosotros amamos a las esposas así, hermanos, todo sigue por delante. Póngame de pie, por favor. Y mientras yo terminaba esta mañana, venía a mi vida esta exhortación. Y la escribí para compartirla con ustedes. La exhortación para mi vida, y espero que sea para vuestra ayuda, sería esta. Oh Dios Santo, examina hoy mi corazón. Y pon tú en balance si soy esa clase de esposo. Según he sido expuesto a tu palabra esta mañana. Que tu Espíritu Santo escudriñe mi corazón y que me ayude a ver las áreas donde estoy fallando. Esas áreas donde estoy bien, fortaléceme aún más. Y ensancha hoy mi corazón para aprender del modelo quien es Cristo, el cómo en verdad amar a mi esposa en maneras que te glorifiquen a ti, Señor.